esposa y madre, palabras que nos hablan de tu esencia. El Dios que te llamó, que te hizo santa, se goza en tu respuesta y en tu amor. Conchita, te llamamos hoy tus hijos, orgullosos de una madre como tú. Seguimos hoy tus pasos y queremos como tú ofrecernos por la salvación del mundo. Laica, mística y apóstol, mujer fuerte que pronuncias con amor. Sálvanos, sálvanos, y te ofreces con Jesús, uniéndote con él sobre la cruz. Laica, mística y apóstol, el Señor te llamó para gritar. Sálvanos, sálvanos, y te ofreces con Jesús, uniéndote con él sobre la cruz. Nuestra fuente y nuestro origen, nos miramos en tu estilo de vivir. Queremos como tú entregar la vida, tomamos de la mano de Jesús. Laica, mística y apóstol, mujer fuerte que pronuncias con amor. Sálvanos, sálvanos, y te ofreces con Jesús, uniéndote con él sobre la cruz. Laica, mística y apóstol, el Señor te llamó para gritar. Sálvanos, sálvanos, y te ofreces con Jesús, muriéndote con él sobre la cruz. Laica, mística y apóstol, el Señor te llamó para gritar. Sálvanos, sálvanos, y te ofreces con Jesús, uniéndote con él sobre la cruz. Bueno, la charla de este día no la voy a dar yo, la va a dar nuestra madre. ¿Por qué digo esto? Porque nuestra madre escribió una autobiografía, su propia vida, y entonces voy a leer trozos de esa vida para que se den cuenta por boca de Conchita cómo era su vida. Y primero, la historia de su nacimiento. Dice Conchita: presidió a mi nacimiento una gracia extraordinaria del Señor, que mi madre
pocos años antes de morir, me refirió. Faltaban 5 o 6 meses para mi nacimiento cuando le vino una enfermedad terrible que, agotando totalmente sus fuerzas, iba a acabar con su vida. El médico llamó a mi padre y dijo que para salvarme necesitaba morir mi madre o viceversa. Se optó por sacrificarme a mí, fíjense. O sea, dijeron, no de que se muera a la niña, que se muera su mamá, es mejor que se muera la niña. Empezaron a darle a mi mamá medicinas genéticas para que yo naciera antes del tiempo. Y las maravillas contra lo natural hicieron el efecto contrario, cesando con ellas hasta la enfermedad. Entonces, esa fue una primera gracia de Dios en el nacimiento de Conchita. Cierto que todo el tiempo, hasta unos días antes de venir yo al mundo, mi madre estuvo en cama, pero me salvó del limbo. El limbo, no sé si se acuerdan ustedes, se decía que los niños que morían sin bautismo iban a un lugar llamado el limbo, así llamado el limbo. Era un estado en que los niños ni veían a Dios, ni sufrían tampoco. No veían a Dios porque no tenían la gracia y no sufrían castigo porque no habían pecado, no había materia para que los castigaran. Entonces, ese estado le llamaban el limbo, según se opinaba. En el limbo, los niños o niñas gozaban, pero con una belleza natural, como cuando nosotros vamos de paseo, vemos unos paisajes muy bonitos, vemos cosas, montañas, etcétera, y nos quedamos maravillados. Pero hasta ahí, una felicidad natural, no sobrenatural. Dice, continúa Conchita, cierto que todo el tiempo, hasta unos días antes de venir yo al mundo, mi madre estuvo en cama, pero me salvó del limbo sin dejar de ver a Dios para siempre. ¡Qué beneficio del Señor! Ya antes de nacer me alcanzaban sus favores. Sea lo que sea, el morir sin bautismo, pues es una cosa muy, muy triste, porque morir sin la vida de Dios, pues es una cosa muy triste. ¿Cómo será después? ¿Quién sabe? Los teólogos investigan ahora, pero no se sabe, no se ve claro qué es lo que va a pasar. Pero ciertamente al cielo no iban, porque si no tienen bautismo, no van al cielo. Aunque es muy débil esa hermana, así, en San Luis Potosí, el día 8 de diciembre del año de 1862. 8 de diciembre de 1862, a las 10 de la mañana. Y fui bautizada el día 10, poniéndome el nombre de María de la Concepción Loreto Antonia.
Loreto, por haberme bautizado el día de la traslación de la Santa Casa. Hay una tradición de que los ángeles trasladaron a Italia la casita de Nazaret y se venera en Italia esa casita. Hay mucha devoción, pero pues es una, más bien es una leyenda, ¿verdad? Porque cómo iba a durar tanto la casa de Nazaret. Loreto, esa casa se conserva en Loreto, que por tradición era la casa de era la casa era donde estaba la casa de Nazaret. Loreto, por haberme bautizado el día de la traslación de la Santa Casa, y Antonia, por mi patrino de óleos, muy devoto de este santo. Mi madre, muy enferma, no pudo criarme y tuve 7 nodrizas, mujeres nada buenas. Decía mi mamá, una me iba a dejar morir de hambre, me engañó y no tenía leche. Otras ladronas, etc. Pero por fin, un día que estaba gravísima, mandó el médico que inmediatamente me sacaron fuera a una hacienda. Entonces se ofreció la mujer del portero a seguirme criando, dejando a su hijo con otra nodriza. Esta mujer me salvó y su hijo se murió. Cuánto la quise después. Mi madre, durante el camino, varias veces me creyó muerta y ni se atrevía a destaparme, creyendo encontrar cadáver. Y comenta nuestra madre, debo una vida por ese niño que murió, la hija de la nodriza. Debo una vida. Dios mío, ten en tu reino a aquella buena mujer. Toda mi niñez fui enferma y delicada, y durante mi vida he tenido 17 o 18 enfermedades graves. 3 veces he recibido ya el santo viático y una los santos óleos. De muchos años a esta parte, no recuerdo haber pasado un solo día con salud. Y de muchos años a esta parte, no recuerdo haber pasado un solo día con salud. Fue muy enfermiza y tuvo que sufrir mucho por eso. Mi niñez fue muy sencilla, pero siempre sufriendo, ya por una cosa, ya por otra. Entonces, en poder de criadas por las enfermedades continuas de mi madre. Luego continúa oración. Sentía yo, muy niña en mi alma, una gran inclinación a la oración y a la penitencia, y mucha a la santa pureza. Ahora comprendo yo esas gracias del Señor. Piense bien,
Este es un dato importante. Conchita desde niña pequeña sintió el atractivo a la penitencia y a la oración y la penitencia, buscar a Dios y mortificar su cuerpo. Digo la oración porque en mis penas de niña, cuando me regañaban, etc., y aún sin nada de esto, me encantaba esconderme y platicar con los ángeles, y así lo hacía, refiriéndoles lo que me apenaba y pidiéndoles su ayuda para otros y para mí. Yo sentía en esto mucho consuelo y plena seguridad de ser escuchada. Sufría en el ruido, en que quisieran llevarme a pasear, y me encantaba la soledad. Siguiendo los atractivos de Conchita desde niña, uno podría pensar, bueno, qué niña tan rara. No tenía nada de raro. Yo que tuve la gracia incomparable de conocerla, era una persona completamente normal. Lo único que impactaba eran sus ojos, era lo único. Su mirada, sus ojos azules transparentes y una mirada como de nostalgia. Años en que Jesús no le hablaba, y entonces ella anhelaba que Jesús le hablara. Y eso se reflejaba en su mirada. Luego viene otro título, pureza. Digo que me inclinaba a la pureza. Digo que me inclinaba a la pureza solo por un rasgo que recuerdo perfectamente, aunque lo sentí muy niña aún. Al decir que Dios me veía siempre, y pensé que así también me veía desnuda, y esto me hacía sufrir tanto, sin saber ni por qué, pero ese pensamiento me llenaba de respeto y me martirizaba. Tenía mucha devoción a la justicia, vida por mi madre, me encantaba lo blanco, lo limpio, no sé qué o cómo explicar esto que sentía mi corazón. Esa es la pureza. Desde pequeñita siente un atractivo grande por la pureza. Para penitencia. La penitencia era mi felicidad. Desde que aprendí a leer, me encerraba en una biblioteca que había en casa y cogía solo los años cristianos. El año cristiano son libros en que se habla de los santos que se celebran cada día del año. O sea, son vidas de santos resumidas para cada año, para cada día del año. Me encerraba en una biblioteca que había en casa y cogía solo los años cristianos y el lugar en donde hablaba de las penitencias de los santos. Allí gozaba y se me pasaban las horas recreándome en ver mis padecimientos, mortificándome y viendo cómo los imitaba.
Muchas veces me buscaban y yo, escondida detrás de las puertas, no quería que me encontraran, porque haciendo algunas penitencias o con solo los deseos, tenía muy encendido el rostro y temía que me regañaran. Yo era dichosa inventando penitencias y maneras de mortificarme. Sentía ya desde entonces un desprecio propio muy crecido y hambre de padecer. Tenía lazos gruesos nuevos que fuertemente me amarraba el cuerpo. Tenía cuerdas con nudos y en cada nudo fierros, horquillas, etcétera, que me apretaba en la cintura. Otras veces, después de apretados los mecates, metía entre ellas y la carne alrededor de la cintura pedazos de carrizo, varillas, palos, astillas, fierros, etc. Y así iba a caballo y me gustaba rodarme en el suelo, pasar ratos postrada o en cruz o andando de rodillas, etc. Entonces procuraba que mis hermanos me abrazaran, me apretaran, me tumbaran, etc. Sentía dentro, yo no sabía que en mi alma consuelos indecibles, ofreciéndole eso a Dios con todo mi corazón. Todo esto sigue narrando nuestra madre de cómo buscaba las maneras de hacerse sufrir en el cuerpo. Pero lo básico es que sentía un atractivo grandísimo a la pureza y una tendencia fortísima a la penitencia, a mortificarse. Luego dice sueño o cosas así. En esta época de muy niña tuve un sueño, visión o no sé qué sería, pero que se quedó muy grabado en mi memoria y aún más en mi corazón. Vi a Jesús vivo, palpitante, con un vestido morado de terciopelo, que se acostó en mis faldas, estando yo sentado en el suelo. Jugaba yo con sus rizos, con su pelo, con mucho amor y respeto, y él de vez en cuando me miraba, volteaba sus ojos garsos, no sé cómo, para arriba, bañándome aquella mirada de una sensación divina que yo no sabré explicar. Esto duró un buen rato y yo aún lo recuerdo conmovida. Entonces, fíjense, aquí están los rasgos ya fundamentales. Tendencia a la oración, al amor de Dios personal. Se escondía detrás de las puertas para estar con Dios ella sola, Dios y ella.
y luego la tendencia a la mortificación. Lo vuelvo que estas características parecería que eran anormales, es decir, anormales en una niña. Y pues realmente no es que eran anormales, eran especiales, eso sí, pero anormales no, porque cuando una cosa es anormal, afecta el carácter de la persona se hace callada, se hace rara, se comunica poco con los demás, no participa en los juegos, en las comidas, en los paseos. Y todo esto lo hacía Conchita, todo. Entonces, por eso digo que no es anormal, sino es una tendencia que Dios ponía en ella hacia la oración y hacia la penitencia. Luego interviene otra cosa, dice Satanás. También pues entonces tuve en sueño o no sé qué, apariciones de Satanás en figura humana horrible y como animal. Una vez estando sola en una pieza, vi descolgarse de la pared figuras raras que no me he podido explicar. Luego viene otra cosa muy interesante. Colegios. Solo en 3 estuve. De pequeña con unas viejitas antillanas. Más tarde, muy poco tiempo, con una señora negrete. Y después con las hermanas de la caridad. Como las expulsaron, muy chica aún, mi madre era enemiga de enviarme a ninguna parte y los maestros venían a la casa a darme clases de instrucción y de música. Fíjense qué interesante. Cómo su mamá protegió esa inocencia, esa pureza, esa tendencia a Dios en sus hijos. Y por eso no la mandó a las escuelas. Este es un punto muy importante. Actualmente hay en Estados Unidos y también aquí en México un movimiento que se llama homeschooling. Consiste en que los papás ya no mandan a la escuela o al colegio a los hijos, sino que ellos mismos les dan las clases en su hogar y los libran de muchas influencias malas. De manera que esto es interesante, esto es muy interesante. Ojalá que este movimiento se extienda porque es muy sano que los niños y niñas no vayan a colegios o a escuelas, sino en su propia casa reciban la instrucción. Otra cosa interesante es esta. Venían a casa los maestros a darme clases de instrucción y de música. Este detalle es muy importante, muy importante. En otros países, sobre todo en Europa, a todos los niños les enseñan música, tocar algún instrumento, el piano, la flauta,
el, cualquier instrumento, pero les enseñan la música. Esto parecería una cosa secundaria y no lo es. ¿Por qué? Porque la música tiene un influjo fortísimo en la persona. Si la música es buena, eleva. Si la música es indiferente, pues es como cualquier ruido. Y si la música es mala, pervierte. Esto lo he visto yo en la práctica. Hay niños que son buenos, inocentes, obedientes, pero empiezan a oír música moderna, de rock y de todo esto, y cambian radicalmente. Se hacen rebeldes, se hacen desobedientes, no estudian, se hacen perezosos. En fin, es terrible el influjo que hace la música en un niño. Pero si la música es buena, entonces el niño, desde el principio, se eleva, no se corrompe, sino se eleva. Conozco una familia donde las hijas y también uno de los hijos adolescentes estudian música clásica. Y ya tocan bastante. Entonces, esto influye mucho en la psicología del niño, del adolescente. Miren, insisto un poco en esto. Los enemigos de Dios, como dice Jesús, son mucho más astutos que los amigos de Dios. ¿Qué hacen los enemigos de Dios? Sabiendo el influjo que tiene la música, hacen una música mala, una música desordenada, una música de ruido, una música, en fin, que lleva a tendencias malas. Y entonces esas semillas sembradas en la adolescencia influyen en toda la vida. En cambio, cuando los niños o niñas reciben una instrucción de música buena, de música clásica, o bien incluso cuando los niños y niñas tocan o cantan canciones rancheras, canciones como corridos, como estas canciones populares pero sanas, también está bien. Todo esto hace que los niños y niñas crezcan sanos. Y así fue con nuestra madre. Ella llegó a tocar el piano. A veces llegaba a visitar a una casa de las Madres de la Cruz o de nosotros, entraba y se sentaba en el piano a tocar. En otra ocasión leí por allí que recibió una gracia muy grande de Dios, muy grande. Y no hallando cómo desahogarse, se fue a tocar el piano. Y dije, ¿qué cosa es? Fue la manera de desahogar su experiencia de Dios en una gracia que recibió. Por eso
Insisto, tiene tanta importancia la música en los niños y en las niñas. Por las noches pensaba en la Eucaristía y en mi novio después, con el cilicio puesto, con el cilicio prevenido debajo de la almohada. ¿Cuántas veces en mis comuniones le decía, Señor, yo no sirvo para amarte, quiero casarme y que me des muchas hijas, muchos hijos, para que ellos te amen mejor que yo? Y esto no me parecía malo o feo, sino una justa petición para saciar mi sed de amarlo, de más amarlo y verlo amado de mejor manera que yo. Fíjense bien el ideal de Conchita, nuestra madre, en el matrimonio. Ella sentía que no amaba suficientemente a Dios como ella quería. Entonces pensó, me voy a casar para que mis hijos amen más y mejor a Dios, más y mejor que yo a Dios. Para eso se casó. Aquí se ve maravillosamente el sentido que se debe dar al matrimonio y a los hijos. Los hijos no son simplemente para una alegría de los padres, para una ocupación muy, muy grande, muy delicada con cada uno y cada una, sino que los hijos y las hijas vayan a Dios. Ustedes tienen la experiencia de que en los hogares católicos de hoy suele darse una educación muy buena a los niños y adolescentes, una educación piadosa, recta, pura, limpia, pero salen a estudiar en la universidad, en otras partes, y entonces ven tanta cosa mala y se olvidan de Dios y se dejan arrastrar por las cosas malas del mundo. De manera que a veces los padres se quejan, se sienten muy tristes porque ven que los hijos cuando crecen ya no van a misa, ya no hablan de Dios, ya no van a la iglesia a hacer oración. Entonces los padres, es natural, se ponen tristes. Pero hay una cosa muy importante. Lo que se siembra en la infancia y en la adolescencia, algún día renace y da su fruto. Pasan esos años tormentosos de la juventud, empiezan los estudios serios, los proyectos de matrimonio, el matrimonio, y luego renace todo lo que aprendieron de sus padres. El papel de los padres cristianos es este, sembrar, como el de los maestros igual, sembrar. Y uno quisiera ver enseguida el fruto, y esto no puede ser.
ni siquiera lo natural. Hay que sembrar y esperar a que la semilla termine, crezca y dé fruto. Pero esto sí lleva un tiempo largo. Así es en la vida humana. Hay que esperar a que pasen los años difíciles y lo sembrado renace y ya los jóvenes, cuando ya son jóvenes adultos o adultas, vuelven a Dios. Entonces buscan casarse de una manera cerca de Dios y con fe y con deseo de formar una familia cristiana. Ahora recuerdo que con mi hermano primitivo, que ahora es jesuita, y era el que en edad me seguía, tenía yo confidencias íntimas. Y alguna vez, comunicándonos la sede de penitencia en la azotea de la casa, él me daba a mí la disciplina y yo a él con la mayor sencillez. ¿Qué encantos tiene la niñez? Y cómo Jesús debe comprender, complacerse en esa edad de la inocencia. Después habla otra vez de Satanás. Mas Satanás no dormía. Me tendió lazos que el Señor cortó. Me puso peligros multiplicados que Jesús deshizo y que hasta ahora casi he comprendido su magnitud. Cuánto mi buen Jesús, mi buen ángel de la pureza, debe haber velado por mí. Pues yo puedo decir que vendada he recorrido el camino de mi vida, que he andado entre la lumbre sin quemarme. Fíjense que qué ejemplo para nuestros días. Andar entre la lumbre sin quemarse. Ahora con los medios de comunicación, la televisión, el internet y todo esto, los peligros se han multiplicado. Entonces, tenemos que actuar con mucho cuidado en todo esto para evitar los peligros. Porque todos somos débiles, todos. Y si nos ponemos en un peligro, caemos y pecamos. Entonces, ponerse en peligro de pecar es pecado mortal. Por ejemplo, un alcohólico que quiere dejar el alcohol, pero en su casa tiene alcohol, tiene amigos que toman, en fin, no quita las ocasiones para dejar de tomar. Y entonces sigue tomando porque somos débiles, va con los amigos y aunque se haya hecho el propósito de no tomar, toma. Tiene las botellas de alcohol en su casa y aunque haya hecho el propósito, ve las botellas y toma.
Esto es importantísimo en nuestros días. Ponerse en peligro de pecar es pecado mortal, porque somos débiles. No hay que presumir de unas fuerzas que no tengamos. Luego habla otra vez de la pureza. Este es un punto capital de mi vida. Este es un punto capital de mi vida, en el que mi buen Jesús se ha distinguido sobremanera. Como dejo dicho, y ahora comprendo, el Señor me libró de muchos peligros. Siempre que oía yo algo menos puro, temblaba y me retiraba. Ese instinto a huir, y nuestra madre subraya, a huir, a huir. Qué importante es ahora esta norma, huir. Porque si me acerco al fuego, me quemo. Entonces, ¿qué debo hacer? Retirarme del fuego. Así acá. Si me acerco al mal, peco. Entonces debo huir, como dice aquí nuestra madre. Un instinto a huir. Lo siento yo sin darme cuenta, de una manera imperiosa e irresistible. Me dan ganas de llorar cuando recuerdo todo esto. Esa esponja celestial que borraba de mi mente, de mis oídos y de mi corazón, tan a fondo y hasta hoy mismo, todo lo que en esta materia pudiera engañarlos. ¿De quién? ¿A quién se lo debo? Sino solo a Jesús y María. Ciertamente, era una gracia que Dios concedió a nuestra madre, pero también nuestra madre seguía estas normas de huir y de no acercarse al peligro. Y así se conservó Conchita con una pureza muy grande. Decía su papá que tenía 10 hijos, sus 9 hijos, no, decía su esposo, don Pancho Armida, que tenía 9 hijos, 10 hijos, sus 9 hijos y su esposa, Conchita. ¿Por qué lo decía? Porque era tan inocente como una niña. Ella misma dice que nunca entendió lo que era un pecado contra la pureza. Nunca pudo entender. Claro, estas son gracias especiales. Dice, mi marido me decía, cuando tenía 9 hijos, que yo era la 10ª, en vez de ser la mamá. Se quedaba admirado de algunas preguntas que me ocurrió hacerle, y nunca me las contestó aclarándome. Siempre se asombraba y me respetaba. A Conchita le dio Dios un marido extraordinario, delicado, cuidadoso, cercano a Dios, amante de su hogar.
Y como veía a su esposa tan limpia, tan pura, tan inocente, que no entendía la maldad, por eso decía, tengo 10 hijos, mis 9 hijos y mi esposo. Todo esto es un ejemplo muy grande para los matrimonios de hoy, más que nunca, porque los peligros se han multiplicado. ¿Qué está pasando ahora con el virus? Que multiplicamos los cuidados, porque el virus con el solo contacto se transmite, se contagia desde la otra persona. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Alejarnos de todo peligro. Aquí en la comunidad vivimos completamente aislados. No entra a la casa nadie, más que los empleados y las enfermeras, nada más. Pero otra persona no. Visitas no. Nadie. ¿Por qué? Porque hay peligro de contagio. Pues eso, con mucho mayor razón, es lo que debemos hacer, refiriéndose a la pureza. Después, Conchita habla de esto. Muchos años antes de morir mi marido, hice votos de no volver a casarme si él faltaba, y acabando de expirar, lo hice perpetuo de castidad y pureza. Ahí, a su cabecera, todavía aún caliente su palabra. Y 3 días antes de morir, mi marido me repetía el Señor, él o yo, escoge. Nuestro Señor le dio a nuestra madre un marido verdaderamente extraordinario, trabajador, hombre de hogar, educado, cariñoso, trabajador. Y claro, don Pancho se daba cuenta de que su esposa se ponía a escribía mucho. Jamás le digo, ¿qué estás escribiendo? Jamás. ¿Qué estás escribiendo? Nunca. Simplemente decía, son cosas de Concha. Y ya. Lo respetaba y ya. Fue un esposo verdaderamente ejemplar. Ahora él habla de la educación. En cuanto a la instrucción, la tengo muy escasa. No por culpa de mis padres y maestros, sino por mi tontera, pereza y tantos cambios. Y viajes en la edad de aprender. Yo me dediqué más a la música porque me encantaba, al piano y al canto. Muchas horas de mi vida perdí en eso. Dios me las perdone. Conchita dice, muchas horas de mi vida perdí en eso. Para ella era perder el tiempo, pero en realidad no era eso, porque la música, si es buena,
eleva a Dios. Entonces, tocar el piano y oír buena música y todo esto, lleva a Dios, no estorba, ayuda a ir a Dios, eleva a Dios. Si la música es corriente, pues hace que la persona sea corriente. Y si es mala, la pervierte. Esto pues, lo estamos viendo. Después dice, favor de Dios. Tendría yo 17 años, cuando un día en la hacienda de Jesús María había muchas visitas y no quedaba para mí sino un caballo mañosísimo y malo. Frisón muy bonito, no sabía de albardón. Me lo ensillaron y a poco andar se clavó a reparos, poco después otra vez, y la tercera me fui de cabeza, quedando con el pie izquierdo en el estribo sin poderlo zafar. Estábamos en un potrero de surcos de maíz y se desbocó, arrastrándome sin poder los mozos detenerlo porque corría mal. Yo quedaba debajo de él y me caían sus patas sobre mi cuerpo, dejándome estampadas en él las herraduras. No sé cómo en la cara no me dio. Me zafó un brazo y fue una de golpes hasta que por beneficio de Dios, al saltar una cerca de magueyes y nopales, pude quedar de este lado de la cerca. Me dejó sin calzado, con el pelo suelto, con pedazos de ropa y sin saber si estaba acabado. Luego me llevaron en camilla a la hacienda, me compusieron el brazo, me curaron, pues yo no me podía mover. Y a los 8 días, volví a montar a caballo. Esta vez sí, esta vez hice acto y tuve miedo al principio, aunque no era el mismo caballo. Fíjense estos detalles, cómo van forjando la personalidad de Conchita, viviendo en el ambiente de la hacienda, montando y con esos riesgos de que el caballo se desboca y todo eso. Y sin embargo, cuando ya se repuso de sus golpes que recibió en la caída, su papá le dijo que subiera otra vez al mismo caballo para quitarle el miedo. Esto nos hace ver cómo Conchita tuvo una educación viril, una educación de fuerza, una educación de soportar, de no huir el peligro.
Luego habla de las contrariedades. Esta ha sido mi escuela y en ciertas épocas de una manera verdaderamente de admirar. Nada en lo que ponía yo la mano salía bien. Nada de lo que yo deseaba se lograba. Querían y hacían mis hermanas y todo a pedir de boca. Entraba yo y todo se echaba a perder. Y no era que me sabía, y no era que no sabía hacer las cosas, sino que Dios quería humillarme de ese modo, hasta hacerse proverbial en la familia que yo no servía, ni tenía gusto, ni buena suerte, ni nada. Aquí Conchita aprendió el desprecio propio, no solo de parte de ella, sino de parte de los demás. Esto es lo que explica cómo después, cuando ya era mayor, tuvo que sufrir tanto por todo lo que dijeron de ella, desde que nuestro Señor empezó a hablar de las obras de la cruz, y que la juzgaron ilusa, loca, en fin. Dice, alguna vez me veía se veía palpable. Estábamos enfermas, Clara y yo, en distintas piezas. Ella llena de visitas y yo sola. Ella siempre llenísima de obsequios y yo sin el menor de ellos. Pero gracias a Dios me gozaba en aquello y era feliz con lo que ella compartía conmigo, porque siempre fue muy generosa y buena. Y lo que sigue tiene es una cosa muy, muy entrañable. Cuando me casé, le tenía lástima por esto a mi marido, por haberle tocado lo peor, y varias veces, sobre todo aquí en la Esmeralda, que creían que Clara era su esposa, yo gozaba, pues era evidente que ella era mejor que yo y no quería que dijeran que mi marido había tenido tan mal gusto y por eso me escondía. A veces Pancho, de bueno, quería que, aunque todo saliera mal, yo comprara, yo escogiera todo a mi gusto y tenía que hacerlo aun con pena. Estas delicadezas no sabía con qué agradecerlas. Dios mío, qué bueno ha sido con quien nada merece. ¿Eh? En la vida de familia siempre suele haber uno de los miembros de la familia que tiene fama de mala suerte, que todo le sale mal, que no sirve para nada. Y eso fue lo que vivió Conchita. Y así nuestro Señor la formó en la humildad. Luego viene ya a hablar de su matrimonio, pero no, ya no hay tiempo de
de seguir. Se casó y dice Conchita, cuando don Pancho se puso muy grave, tengo que agradecerle a Pancho que jamás abusó de mi sencillez. Fue un novio muy correcto y respetuoso, y yo siempre lo llevé a Dios. Me cabe la satisfacción de haberlo inclinado a la piedad desde mi primera carta. Siempre le enviaba siempre le hablaba en sus deberes religiosos del amor a Dios, del amor a la Santísima Virgen, de que no pasara los viernes de en honor del Sagrado Corazón, de que frecuentara los sacramentos, etc. Y de ese instante yo no dejé su alma hasta que ya en agonía me decía, me muero, Concho. No le hace valor, confianza, que en estos momentos vas a ver a Dios. Mucho lo animé y lo ayudé hasta que entregó su alma al Creador. Tuvo una muerte muy edificante. Bendito el Señor por todo. A mí misma me inquietó el noviazgo, pero para ser menos de Dios se me hacía tan fácil juntar las dos cosas. Es que este detalle es bellísimo. Fíjese. Juntar las dos cosas. No separar el amor del esposo del amor de Dios, sino amar al esposo para llevarlo a Dios. De manera que el esposo no le estorbaba, sino le ayudaba para acercarse ella y acercar a Dios a su esposo. Luego habla de la oración. En medio de todo este mar de vanidades y fiestas, sentía mi alma un deseo de saber hacer oración indecible. Preguntaba, leía, y como podía, me ponía en la presencia de Dios y sentía aclarárseme muchas cosas de la nada, de la tierra, etc. Y luces y amor crecido hacia el Espíritu Santo. Cosa curiosa. Amor crecido hacia el Espíritu Santo. Que una mujer recién casada tenga esta devoción al Espíritu Santo tiene un fondo tremendo, porque el Espíritu Santo es el esposo del alma. Por eso decimos a María, esposa del Espíritu Santo, esposa del Espíritu Santo. Y el Vaticano II nos dice que para ser cristianos tenemos que imitar a María y por lo tanto tenemos que
considerar al Espíritu Santo como un esposo. Y dirán ustedes, pero si nosotras estamos casadas, tenemos nuestro esposo. Sí, es verdad. Pero en el matrimonio siempre ocurre una cosa. Cuando dos jóvenes se casan, piensan que van a encontrar la felicidad plena. En algún lugar lo dice aquí también, que van a encontrar la felicidad plena. Se casan y ven que no, que la felicidad plena no está en el matrimonio. El matrimonio es bonito, es bueno, es agradable a Dios, pero no es lo que el alma ansía. En palabras concretas, la persona humana siempre quiere más, siempre. Y ningún esposo puede dar más de lo que puede. Un error de los matrimonios consiste precisamente en eso, en que el esposo pide a la esposa más de lo que ella le puede dar, o la esposa quiere en el esposo más de lo que él le quiere dar. Cuando hay este sentimiento, entonces, ¿qué debe hacer el matrimonio? Decir, no hay más que uno que llena mi corazón, Dios, y concretamente el Espíritu Santo, que es el amor y el esposo de mi alma. El esposo de mi alma. Él sí siempre me da más. Lo que mi esposo tiene en este mundo no puede, porque todos somos limitados. El Espíritu Santo sí lo puede. Siempre da más. Es el esposo del alma. Y esto lo experimentó Conchita desde el principio. Pues dice, cogía mi crucifijo al irme a acostar y no sé qué me pasaba al contemplarlo. Una conmoción interior profunda, un clavamiento de corazón en él, imposible de explicar. Me atraía, me absorbía, me anonadaba. Luego acababa llorando, pero me pasaba la impresión y volvía a mi vida ordinaria de tibieza, vanidad y locuras. Sin embargo, yo sufría, y aún en medio de tantas adoraciones y flores, diversiones y cosas, sentía al mundo, sentía mi alma un vacío, una cosa que le decía, tú no naciste para esto, en otra parte está tu felicidad. Todo esto es muy importante para el mundo actual, para ver cómo hay que mirar el matrimonio. Y esto hay que hacérselo ver a los jóvenes cuando se van a casar. Van a ser felices, sí, pero no vayan a creer que van a encontrar la felicidad plena en el matrimonio. Está solo Dios. Entonces, Conchita vivió esto, se dio cuenta de que solo Dios llenaba su corazón. Entonces se entregó plenamente a Él. Pues sigue
muy larga la autobiografía y pues ya no hay tiempo para seguir leyendo tanto. Nada más quisiera aludir a cuando ya en México se cambiaron a México. Ya en México se enfermó don Pancho de una enfermedad gravísima y entonces tenía Conchita 8 hijos. Y ella estaba viendo cómo momento a momento se agravaba don Pancho y sufría horriblemente porque veía a sus hijitos huérfanos de padre. Entonces Jesús le decía a Conchita, escoge, o él o yo. Escoge, o él o yo. Y ella decía, los dos, Señor, los dos. Tenía hijos pequeños, necesitaban a su padre. Entonces, pues, el mayor tendría unos 17 años, 16, 17 años. Y don Pancho era tan cristiano que cuando se dio cuenta de que estaba grabándose, decía, pues yo comprendo que les voy a hacer falta a mis hijos, pero Dios sabe todo. Y si lo dispone así, así está bien. Así es don Pancho. Era un cristiano, pero en serio. Y esto le daba fortaleza a Conchita. Sin embargo, veía, como digo, a sus hijitos, algunos muy pequeñitos, que se iban a quedar huérfanos. Y le decía a Jesús, los dos, Señor, los dos. Y Jesús insistía, no, o él o yo, escoge. Hasta que viendo ya que don Pancho se ponía muy grave, y Jesús le dijo, escoge, o él o yo. Entonces le dijo, Conchita, tú, Señor, solo tú, solo tú. Y se dedicó a ayudar a don Pancho para prepararse a la muerte con toda piedad, con todo el amor de Dios, con toda la resignación y con todo el amor humano, haciendo un sacrificio enorme. No hay que pensar que Conchita vivió su matrimonio y cuando murió su esposo dijo, ay, qué bueno, ahora sí ya estoy libre. No, nada de eso, nada de eso. Ella sentía la muerte de su esposo. Cuando don Pancho murió, ella cayó grave de una enfermedad causada por la pena de la muerte de su esposo. Un esposo ideal. Y aunque no lo hubiera sido, Conchita lo amaba de todo corazón. Entonces, cuando murió don Pancho, Conchita cayó enferma de gravedad, hasta que ya con el tiempo se fue recuperando y entonces empezó su nueva vida de viuda. En esta nueva vida de viuda es cuando nuestro Señor le pide a ella que ahora Él va a ser su esposo. Y es cuando viene la dirección espiritual con el Padre Mir
y el padre Conchita le ve que en la hacienda a los animales los marcaban con un hierro a sangre, a un hierro caliente ardiendo para marcarlos y saber de quién era ese animal. Y entonces ella dijo, yo quiero ser solo de Jesús. Y le dijo a su director, padre, yo quiero ser todo de Jesús y por lo tanto quiero llevar su nombre en mi pecho. No, 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 le dijo el padre Emilio, de ninguna manera. Pero ella insistía, hasta que por fin el padre comprendió que era una inspiración de Dios y se lo permitió. Todavía vivía su esposo. Y un día, era un domingo, se encerró y se abrió el pecho con una navaja y se repasó las letras de JHS y la cruz con un hierro candente. Imagínense ustedes qué penitencia tan terrible, nada más de pensarlo. Y la oración que surgió de su corazón impetuosa fue esta: Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos. Ya no pensó Conchita, ahora sí soy de Jesús, ya llevo su nombre marcado en mi pecho. No, no, no. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos. El entregar su vida para la salvación de todos los hombres. Y esa es nuestra herencia. Terminó de hacer su penitencia y salió a atender a una visita que tenía, porque era domingo, a servirle la comida, a darle de comer, después de aquella penitencia tan terrible, como si no hubiera pasado nada. Este es un detalle importantísimo, porque Conchita hacía penitencias increíbles, pero su carácter nunca variaba. Siempre ella estaba amable, tranquila, alegre incluso. Y entonces así fue como Conchita se grabó el monograma en su pecho. Y poco tiempo después, en la compañía, vio al Espíritu Santo y luego debajo del Espíritu Santo la cruz con el corazón de Jesús, la cruz del apostolado. Y empezaron las obras de la cruz. Pues vamos, día 3 pasado, acaba de pasar, se cumplieron 125 años del nacimiento del apostolado de la cruz. Entonces, es una fecha muy importante, porque el apostolado fue la primera de las obras y la base de todas las demás obras de la cruz. Y es un apostolado de la cruz. No es simplemente sufrir por Jesús y sentir esa satisfacción. No, no es eso. Sufrir por la salvación de los demás. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos. Pues vamos a pedir a nuestro Señor, en este aniversario de su beatificación, que nos enseñe a vivir en el mundo, en la familia, con esposo, con hijos, con hijas, con todos los problemas y las dificultades del matrimonio, vivir totalmente entregada a Dios.
y ofrecer toda la vida a Dios en unión de Cristo para salvación de todo el mundo. Este es el resumen del espíritu de la cruz. Vamos a pedirle al Espíritu Santo con todo nuestro corazón que nos haga comprender este espíritu de la cruz tan necesario y tan sublime. Lo pediremos por intercesión de María Santísima al pie de la cruz y de Conchita, nuestra Madre, que supo llevar la cruz por amor y con alegría. Que así sea.